Muy bien. Pues buenas tardes a todos. La semana pasada veíamos la virtud de la paz. Platicábamos con la virtud de la paz y veíamos que es el primer paso para el camino santo. La segunda virtud, como hoy la platicaremos, es la virtud del perdón, que es Anuya. Anuya es la presencia, la experiencia desde un conocimiento o una mente más elevada. En sánscrito, las dos palabras es anu, es la presencia de una experiencia que cada uno estamos viviendo individualmente, es como lo que estamos viviendo, y ya es el conocimiento de una presencia de la mente más elevada. Entonces, es ver la experiencia desde una perspectiva mental mucho más grande, mucho más arriba de lo que podemos percibir a simple vista o de lo que podemos conocer en nuestra experiencia personal. La virtud del perdón es una de las virtudes un poco, no imposible, pero es un poco más profunda y un poquito más difícil de conseguir, porque para llegar al perdón debe de haber una aceptación, es entender la situación, es la experiencia por la que yo estoy pasando, qué estoy viviendo, por qué lo estoy viviendo. Y cuando yo me siento a contemplar mi experiencia y entiendo por qué están sucediendo las cosas o incluso por qué las estoy poniendo yo así, entonces empiezo a entender y empiezo a soltar. La clase pasada hablábamos que para entrar en paz debe de haber una guerra. Bueno, cuando no estamos en paz hay una guerra. Cuando necesitamos entrar en esa paz es aceptar que en la vida no existen las guerras, que somos nosotros mismos los que generamos las guerras, los que hacemos confrontaciones. Y si la clase pasada contemplamos que las guerras no existen y no hay una ofensa, entonces no hay nada que perdonar, no existe una ofensa y por lo tanto no me siento ofendida. Cuando yo observo que esa guerra no existe la ofensa, no hay nada que perdonar. Respiro. Hay una distancia entre la aceptación de lo que estoy viviendo y buscar esa tranquilidad y esa paz ahí. Bueno, me resigno, ya pasó, lo olvido, en la mente digo, lo dejo fluir y no pasa nada, pero muy en el fondo yo me siento mal con la situación, yo me siento mal con la circunstancia, aunque la mente a veces me diga, no, no es así, y yo digo, yo lo perdono, pero regresa otra vez ese estado o regresa otra vez esa experiencia y vuelve otra vez. Ahí me doy cuenta, cuando otra vez detona, me doy cuenta que no es un perdón absoluto, me doy cuenta que he resignado que simplemente pasó y no porque haya sido una experiencia, quiere decir que, bueno, ya la viví, entonces la dejo pasar y no pasa nada, no hay que Dios lo perdone, pero regresa la experiencia y yo otra vez me siento mal. Está el perdón. Bueno, la vida, la experiencia llegará el momento en el que esta persona tenga que vivir el punto en el que va a darse cuenta en el cómo pudo afectar a una persona y entenderlo desde una sabiduría, desde una experiencia divina para que esta persona pueda entenderlo.
Pero para que yo pueda permanecer en paz con esto es ir al fondo. ¿Por qué? Porque vienen los estados en el mental, yo ya lo entiendo, pero cuando me voy más adentro de mí y ya no es mental, sino le doy espacio a mi cuerpo, le doy espacio a que ese entendimiento no solamente se quede en la mente, sino lo llevo también a una aceptación y mi cuerpo empieza a liberarse de de todo ese potencial, de toda esa energía que se ha acumulado adentro de mí. Cuando le doy ese espacio a mi cuerpo de respirar y que ese entendimiento de perdón llegue al cuerpo, empiezo a liberar. Respire. Este camino santo, como lo platicábamos la semana pasada, es una forma de comportarnos, es darme cuenta que todos los días tengo que trabajar en esto para que mi cuerpo, mi mente y mis emociones empiecen a canalizarse como uno mismo y yo empiece a darme cuenta que no empiezo a tener ese sufrimiento que yo mismo estoy causando. Empiezo a darme cuenta y a rendir, que empiezo a estar más en paz conmigo mismo, que no existen las guerras, por lo tanto es más fácil la aceptación de la circunstancia o de la experiencia que cada uno tenemos. Cuando veo que cada experiencia es diferente y cada uno llega a ese entendimiento, veo que todo esto empieza a ser más virtuoso porque lo estoy trabajando constantemente y empiezo a llevar esa mente mucho más elevada, empiezo a abrir un panorama de aquí para allá y me vuelvo tanto el que vive la experiencia como el observador. Alcanzo ese entendimiento de ser desde experiencia, observador y a veces no solamente la experiencia que yo estoy viviendo, sino también de todos los involucrados. Veo a las personas involucradas y empiezo a notar que también son experiencias y que las personas que reaccionaron y se comportaron también fue una experiencia, también fue algo que la otra persona lo hizo sin haberlo pensado previamente, a entender que a veces las personas se comportan y reaccionan, es porque no sabían de qué otra manera hacerlo, simplemente actuaron. Y perdonar no es aceptar todo el tiempo que alguien me esté insultando, me esté agrediendo y decir, no es que no sabía lo que hacía, no, no y eh, escuchando una y otra vez. Entonces, regreso a la parte responsable y empiezo a ser compasivo conmigo mismo. Porque si una persona constantemente me agrede y es grosero conmigo, pues lo que es de estar junto con una persona que constantemente está agrediéndome, está hablando mal de mí, me está ofendiendo y está afectando no solamente a mí, sino también a veces a mi entorno. Respire. Me decían que se estaba conectando un poco la comunicación. ¿Sí me siguen escuchando bien? Gracias. Cuando perdonamos o no, eh,
no significa que tengamos que dar la razón o quitarle la razón a la situación. Es primero ir al entendimiento de la persona y posteriormente cómo me siento yo con que me esté pasando esto a mí. O cómo me siento yo cuando me vuelvo un espectador de lo que está sucediendo. Va más allá a ese entendimiento. Anuya, como dice que, como decíamos hace un momento, que es una situación de la mente para llevarlo a una conexión del perdón. El perdón lo tenemos enfocado en el chakra garganta. Cuando nosotros tenemos un entendimiento elevado y lo conectamos al perdón, entonces viene una conexión con el alma, que es al corazón, pero para que pase toda esta conciencia y hacerlo más presente en el cuerpo y no solamente en el alma, viene la garganta para que entre desde el chakra del tercer ojo y entra la iluminación por la garganta y ahora hay una conexión entre mente y alma. Cuando yo ya tengo esa experiencia vivida, ahora tengo esta experiencia para poderla expresar, para poderla llevar a lo vivido con las demás personas y poder ser parte de esa herramienta. Se vuelve ya una experiencia unificada con la mente, el alma y pasa por el perdón. Por eso es que comentaba hace un momento que va más allá de solamente pensarlo, porque cuando se densifica en el cuerpo, ahora puedo tener un entendimiento más elevado. ¿Qué es lo que afecta a... ¿Qué es lo que afecta que yo no pueda perdonar? Es el orgullo. Mi orgullo es, no lo voy a perdonar porque yo me sigo sintiendo mal y a veces, aunque la otra persona o la experiencia ya haya pasado o la otra persona siga pagando o ya esté en un camino en el que tiene un entendimiento por la experiencia de la vida o lo que sea, o esa persona puede estar arrepentida, pero mi dolor a veces es el que no me deja perdonar ni la situación o la persona, incluyéndonos a nosotros mismos. Querida Elena, antes que pases, ¿puedes repetir los 3 puntos por donde pasa para que no nos vayamos? Eso dice Susana, porque está muy suavito el audio. Puedes aumentar un poquito el volumen. Sí, muchas gracias. Voy a ver el volumen. A ver si ahí me escucho un poco más alto. Sí, gracias. Bien. La semana pasada, gracias. La semana pasada les comentaba que en el chakra del tercer ojo es en donde entra la creación. Nosotros para crear, desde el tercer ojo llega el entendimiento, que es el mental. Cuando es mental y yo ya lo llevo a un estado de perdón, ahora se va al chakra de la garganta. ¿Ok? Entonces empieza a haber una conexión entre mente, pasa por la garganta, que es la conexión, es un puente que me permite llegar a la conexión del alma. Ya no se queda solamente en lo mental, ahora vamos a un paso más allá. Nos vamos a que se empiece a sentir en el cuerpo. Cuando ya lo llevamos al cuerpo, nos lleva a una experiencia más elevada y podemos experimentarlo. Cuando lo experimento, ahora sí empiezo a tener un entendimiento y libero la emoción. ¿Ok? Entonces, la mente para el chakra corona, que permanece igual la paz, llego a rendir el orgullo y cuando empiezo a rendir ese orgullo, empiezo a tener una experiencia más elevada.
Lo mismo pasa con la virtud del perdón. A veces decir perdonar, creemos que también está en la experiencia solamente afuera, lo que los demás me hacen, lo que los demás, cómo los demás se comportan. También hay que observar si hay un perdón hacia nosotros mismos, siempre es dentro y fuera. Respire. El primer paso para eliminar, más bien, el primer paso para poder llegar al perdón es la pregunta, como la hemos hecho una constante, y es la pregunta clave, es ¿cómo me siento yo ante la situación y la experiencia que estoy viviendo? Para llegar a eso, el primer paso es eliminar el drama. Siempre que algo sucede, es viviendo la experiencia, es tú me lastimaste, tú me heriste, tú te comportaste, no debiste de haberme hecho eso. ¿Por qué? Porque yo en ese momento a veces me siento superior a la experiencia, a la persona, y ahora intentamos sentirnos mucho mejor con nosotros mismos esperando a que alguien venga y me pida eh, disculpa, ¿no? Y otra vez volvemos a colocarnos en ese punto de superioridad ante los demás. Es que tú me hiciste y te comportaste. Entonces, cuando eliminamos el drama, que es el primer paso, respiramos y empezamos a hacernos espectadores de la situación y volvemos a nosotros. Cuando empiezo a darme cuenta cómo me siento yo ante la experiencia, empiezo a rendir ese orgullo o ese animal que llevo dentro, porque a veces para comportarnos en la vida necesitamos vivir una experiencia, venimos de otra vida y a veces cada experiencia siempre me lleva a más entendimiento, me lleva a crecer, me lleva a entender, me lleva a experiencias en las que ahora yo observo si es lo correcto o no es lo correcto. Venimos desde mucho tiempo cuidando nuestros patrones, nuestro comportamiento, por eso hay cuestiones sociales, familiares, religiosas que no tienen nada de malo en la libertad, cada quien elige qué es lo que más nos ayuda a estar en sociedad y a vivir con esas virtudes. Por igual, como les comentaba, no solamente es ver si hay alguien, si solamente viene de afuera hacia mí, sino también observar si yo en algún momento estoy lastimando a alguien más. Mis comportamientos, a veces creer que solamente lo que yo observo, lo que yo creo y mi educación y mis estructuras familiares o la forma de pensar las cosas, creemos que es lo correcto. Nos volvemos virtuosos cuando me detengo a ver si mi forma de ver la vida, si mi forma de pensar o lo que yo aprendí en cierto punto realmente es lo correcto. Nos volvemos virtuosos cuando aceptamos que a veces también tenemos errores y observar si desde esa forma de ver yo mi vida estoy lastimando a alguien más. Ver si mis pensamientos o lo que yo creo que es lo correcto, porque como cada experiencia es distinto y me detengo a observar y a contemplar si eso no es lo correcto, entonces, y no le estoy haciendo daño a terceras personas, continúo con mi forma de ver, de seguir, ver y hacer en la vida. Pero si yo me doy cuenta que mi forma de actuar o mi forma de ser lastima a alguien más, entonces tengo que detenerme a ver si realmente es virtuoso o estoy afectando a alguien más.
Cuando observamos esta situación, cuando nos volvemos observadores, cuando nos volvemos más espectadores de nosotros mismos, entonces también podemos tener esa parte de perdón y de compasión, a darme cuenta que hay personas que no tienen esos filtros, que no han trabajado en esto, que no han trabajado tal vez en aquella situación. Y no significa perdonarlo, no significa perdonar la circunstancia porque me está lastimando y no tiene la virtud, más bien me alejo y va a llegar un momento en el que o bien una situación de justicia, ya sea humana o divina, llegará en su momento. Lo primordial pues siempre es, y no lo olvidemos, resguardarnos y cuidar de nosotros, cuidar de nuestra vida, cuidar de lo que estamos haciendo, incluso hasta pensando. Eso es lo que nos lleva a tener una aceptación de la situación. Es lo que nos lleva a tener y a contemplar mis pensamientos, mis acciones, mis reacciones. Cuando eso empieza a ser tangible en mí, ahora puedo transmitir esta experiencia y las personas empiezan a darse cuenta de ese cambio. Ya empiezo a hacer una conciencia colectiva con los demás y transmito esta experiencia. ¿Hasta aquí hay alguien que quiera hacer una pregunta o una duda con respecto a lo que acabo de comentar? Por favor. Pues si quieren pueden abrir sus micrófonos igual. Bien, respiremos. Cuando hablamos del perdón no significa que le tengamos que dar la razón a alguien o darme la razón a mí mismo todo el tiempo, porque si me pongo en un punto de superioridad, puedo afectar a alguien más e incluso hacerme daño a mí mismo. Llegar y regresar a nuestro presente para soltar ese pasado que ha sido una constante de sufrimiento, me ayuda a entender que esto hay algo a lo que le tengo que prestar atención, hay algo a lo que debo de trabajar en mí para darme cuenta cómo voy a permanecer tanto en paz y perdón con la situación. ¿Ok? Pues vamos a hacer una contemplación para poder pasar a la siguiente virtud, que es compasión. Todos nos ponemos en una posición cómoda, sentados, preferentemente con la espalda recta. Cerramos nuestros ojos. Respiramos. Siento como el aire entra a mi cuerpo. Me llena de energía. El aire llena de energía mi mente, mi cuerpo. Siento mis emociones. Habito mi cuerpo. Siento mi cuerpo. Y me convierto en un observador de mis emociones, de mis pensamientos
y de mis comportamientos. ¿Cómo me siento? Llevo a mi mente esa situación o esa circunstancia que creo que no puedo perdonar. Que creo que me lastimó, que me hizo sentir herida. Que me hizo sentir mal. Que creo que hay una lucha. Que creo que hay una ofensa. ¿Cómo me siento? Respira. Me siento ofendido. Me siento no escuchado. Permanece ahí, en esa emoción. ¿Cómo me siento? ¿Abandonada o abandonado? ¿Rechazado, rechazada? ¿O culpable? Identifica cómo te sientes ante la situación. Pueden ser uno o dos. Identifica cómo te sientes. Siente si es abandono, rechazo, culpa. Permanece ahí. Y observa que no es que no puedas perdonar, es que no quieres perdonar. Observa que es tu orgullo el que te grita que solamente tú tienes la razón. Respira. No es que no puedas, no quieres perdonar. Mantente ahí, observando y aceptando que no quieres perdonar. Permanece ahí. Y tienes dos opciones. O te quedas castigándote a ti mismo porque crees que realmente has sido ofendido y sigues permaneciendo en ese dolor y sigues lastimándote a ti mismo y sigues hiriendo tu emoción, tu cuerpo, o aceptas que por orgullo no quieres perdonar. Respira. Observa cómo te hace sentir el abandono, el rechazo o la culpa.
Date cuenta que solamente tú eres el que puede salir, sacarte de ahí. Eres el único que te puede ayudar a ti mismo. Rendir el orgullo y aceptar que ya sucedió o permanecer ahí. Respira. Solamente eres tú quien puede salir de ese drama, de aceptar, de rendir. Perdónate y perdona, dándote cuenta y aceptando que no sabían lo que estaban haciendo, solo creían que era lo correcto. Y así como ellos, tú también. Creías que era lo correcto. Perdónate y perdona. Respira. Y empieza a visualizar una luz azul que sale de tu garganta, se conecta por la garganta al chakra corona y salen. Visualiza esa luz azul, brillante, grande, radiante. Anuya, anuya. Perdón. Me perdono. Perdono. Y acepto. Anuya. 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 Perdón. Anuya. 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 Cada uno a su ritmo y lentamente. Regresa, por favor.
Bien, ahora que ya todos estamos incorporados, quiero agradecerles y darle el micrófono a mi compañera para que nos pueda eh, dar una explicación de la siguiente virtud, que es el perdón. Perdón, compasión. Súper. Muchas Compasión, por favor. gracias. Muchas gracias. Hermosa explicación. Muchas gracias. Vamos a mantenernos en ese estado para seguir percibiendo esta conciencia que se está moviendo ya desde la anterior semana. Ay, vamos un poquitito a alivianarnos, un poquitito desestresarnos, además de días un poco con estrés de no saber si trabajas, si no trabajas en un montón de lugares que están pasando muchas cosas. Respiren, una respiración vocal. Ah, una más. Ah. Y bueno, vamos a seguir en este camino hermoso, que verdaderamente es de mis favoritos. Camino Santo, porque para mí el Camino Santo es la elección de vida. Es la elección de querer hacer las cosas de otra manera. Y es que cuando empezamos con integración emocional, no nos imaginamos que existe un camino en el cual vas a realmente poder encaminar cada una de tus actividades, cada una de tus cosas en una cosa muy certera y muy clara. Para mí eso es Camino Santo. Camino Santo no es precisamente irnos a volver totalmente santos, sino es cada que me está sucediendo algo, cuando elijo virtud, cuando elijo estar en una posición de autoobservación continua y de ver qué elijo en estas circunstancias, qué elijo en mí y en lo que me está sucediendo. Me es muy grato dar esta virtud porque realmente es muy motivadora. Se llama compasión. La mayoría la conocemos. Vamos a empezar a percibirla, pero ya cómo vamos viendo en todo en el sentir, porque sabemos que todo esto se trata de sentir. Es Karuna. ¿Qué es Karuna? Karuna es sentir la experiencia que estamos viviendo. ¿Y cómo? Ahora que lo digo, porque sentir la experiencia que estamos viviendo. Claro, suena diferente a cuando te digo compasión. Te digo compasión y lo primero que nos viene a la mente, ya que la mente normalmente es una de las partes que más nos sabotea, hasta que la logramos un poco educar, hasta que logramos hacerle entender un poco que las cosas no son tan radicales como nos hemos imaginado, como nos han puesto. ¿Qué nos han puesto? Muchos juicios, muchas estructuras, muchas cosas en las que estamos basados. Entonces, cuando escuchamos compasión, muchas veces nos viene a la mente lástima. Nos viene a la mente, por compasión voy a dar, por decir, caridad, ¿no? Voy a ir a dar esa compasión con esa lástima. Y esa es la primera parte en la que tenemos que pararnos al sentir karuna, al percibir la compasión. Karuna no es lástima. Karuna no es pena. No es yo hago las cosas porque tengo pena o porque tengo lástima. No. Karuna es ese estado en el cual me centro, me pongo en un estado de equilibrio y observo. Y esta parte en la que nos ha dejado antes con el perdón y es estar en este estado de conciencia, en este estado de entendimiento. Me encanta a mí realmente el camino santo, porque camino lo veo porque realmente es un fluir de ese entendimiento en que estoy en paz, porque estoy aceptando, entro en perdón, que es lo que hemos podido percibir ahora, entiendo,
pero que entiendo que las cosas están sucediendo porque sí. Y cuando entro y ya he podido pasar por ese camino de acepto y entiendo, ahora puedo ver la compasión. Porque ahora estoy entendiendo lo que está sucediendo. Porque antes he aceptado y ahora estoy entendiendo. En compasión tiene que haber un entendimiento. Si no va a haber una lástima. Cuando entendemos, ¿qué es lo que tenemos que entender? En este camino en el que nos hemos propuesto seguir y nos hemos puesto a caminar y a esforzarnos y todos los que estamos aquí, estamos en la carrera de, a ver, quiero cargar y quiero hacer y quiero trabajar más y todos nos ponemos en, yo quiero asumir más y más y más, ¿cierto? Nos hemos puesto en eso. ¿Por qué? Porque hemos encontrado esa pasión por esta parte de entender, de comprender. Y es importante, pero hacerlo desde este entendimiento. Y esta es la parte, como decía al principio, cuando conversábamos nada más, todo esto que estamos aprendiendo es una parte de todo. Porque tiene que ir enlazado a las otras cosas que estamos percibiendo. Entonces, cuando hay entendimiento, va a desatarse la compasión, porque la compasión va a haber una transformación. ¿Pero una transformación de qué? También de lo que estoy mirando, también de lo que estoy percibiendo. Y hoy quiero transmitirles esto desde cosas totalmente eh, en nuestra vida cotidiana. Porque eh, me he dado cuenta una cosa súper importante, y es que somos muy espirituales muchas veces. Estamos en este camino de espiritualidad y digo, yo me voy a cargar mantras, me voy a cargar esto, me voy a cargar el otro, ta, 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 ta. Y no entendemos y no percibimos cuán importante es hacer las cosas más pequeñas y más absurdas con cada una de estas virtudes. Pero vamos a partir de esta partecita que es súper importante, en el hecho de que todos sabemos que la integración emocional y todo esto parte de estas nobles verdades que hay en el budismo, en el cual sabemos que hay sufrimiento. Todos nosotros sabemos que hay sufrimiento. Ya lo hemos vivido, lo experimentamos, lo vivimos a diario. A veces sufrimos con drama, a veces sufrimos sin drama, pero hay sufrimiento. Esa es una realidad que estamos viviendo y peor con esta época de coronavirus. Luego, la segunda es, hay un origen de ese sufrimiento. Hay un origen de todo que ha pasado. Tiene que tener un origen. Luego, hay un camino para entenderlo. Y cuando lo he entendido, ya no hay sufrimiento. Y eso es lo que hemos estado trabajando todo este tiempo. A eso es a lo que más o menos nos estamos dirigiendo día a día. Cuando empezamos a percibir, a ver, estoy cada día un poco más consciente, cada día un poco más responsable, cada día un poco más en mí. Entonces, en este camino Risinaya, que es un camino, como les digo, increíblemente maravilloso, pero increíblemente también de mucha observación, en la cual deberíamos, no deberíamos, es una palabra que muy que tenemos que hacer las cosas. Elegimos, le vamos a poner, elegimos en esa observación vernos todo el tiempo. A ver, les comento una cosa muy boba de hoy, pero yo me puse en el modo compasión hoy día. Y muchas veces me ha ido pasando, pero ¿qué pasa cuando nosotros elegimos un modo? Y si vamos a elegir este camino, este modo Risinaya le vamos a poner. Empiezo a trabajar, voy a una cita, yo vendo y muestro inmuebles. Y en la cita era un horario muy inconveniente para mí, pero lógicamente tenía que ir, no me quedaba otra. Voy a la carrera, además que yo ando, corre a todo lado, corro y corro todo el día. Llego a la cita 5 minutos antes y le llamo a mi cliente y le digo,
te estoy esperando en tal lugar, tal lugar, tal lugar. Y me dice, perfecto, estoy a unas 3 cuadras. Muy bien, respiro, empiezo, espero, llega la hora, ya el dueño que tenía que mostrar conmigo estaba ahí esperándome, llega la hora y no aparece, no aparece. Entonces, obviamente, empiezo a la llamada y la llamada no me contestaba y no me contestaba. Y pregúntense qué empezamos a hacer. Cada uno véalo en su modo y en sus cosas. ¿Qué es lo que empezamos a hacer en esos momentos? Sencillamente empezamos a reaccionar, a reaccionar. Todo tiene que existir una reacción. Y yo tenía muchas ganas de reaccionar, porque realmente tenía que venir aquí a otra reunión después de dar almuerzo a mis hijos y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, y todo es toda una cosa. Respiré y dije, ok, hoy día estoy en este modo en el cual tengo que empezar a observar. Ok, acepto que se está tardando, ok, acepto, entiendo, comprendo, no me contesta, no me contesta, pasaba el tiempo. Miren, acepto, entiendo, entro en compasión, ¿qué es lo que sucede? Y ahí tendríamos, es tanto lo que tenemos que ir viendo nosotros, y es en la compasión en la que tenemos hacia afuera y la compasión que tenemos hacia adentro. Yo personalmente tengo un conflicto en el cual lo estoy trabajando, que yo soy extremadamente, ¿qué es esta palabra? Digo sí a todo. En mi vocabulario muy pocas veces puedo decir no o puedo ir hacia lo que yo realmente estoy necesitando, queriendo. Esperé el tiempo prudente, el dueño de casa me dijo, bueno, si se tardó la cliente, es evidente que no le podré dar a ella el departamento. Entonces decidí irme ya mi carrera entendiendo. La verdad es que no me puse en reacción, ni mucho menos. Dije, ok, ni modo. En el momento en que me llamó, ya después cuando ya llegaba a mi casa, le dije, bueno, lastimosamente me tuve que ir y no sé qué. Sí, pero quiero saber si tú ya estás ahí para ir. Ese momento, y yo quiero que perciban esto, porque lo que a mí más me gusta cuando experimentamos todas estas cosas es ese, ¿sabes qué? Yo encuentro Risinaya y encuentro esto en mi vida, en las cosas que me afectan, en las cosas que me mueven, que son cosas que parecen que no tendría. ¿Cómo vas a utilizar Risinaya en esto? Que no, es una cosa común y corriente de la vida. No. Cuando empezamos a vivir en Resinaya, empezamos a entender en conciencia. No les voy a decir, wow, ya todo, en absolutamente todo puedo aplicar Resinaya, no es cierto. Muchas veces reacciono, entro en drama, lloro y sufro, pero ¿cuánto tiempo tardo en regresar a mí? Mucho menos que antes, seguramente. Pero si esa decisión que yo tomé hoy de estar en esa compasión me llevó a sentir algo súper importante, y es que en el momento en que ella me dijo, ah, sí, ya se tardó muchísimo tiempo y yo llegaba a mi casa, me dijo, sí, ahora puedo ir. En otro momento yo hubiese dicho sí, porque yo no puedo decir, no estaba pudiendo decir ese no, ¿me entienden? No podía decir ese no, ahora lo siento mucho. En ese momento hice un clic y dije, lo siento mucho, he esperado el tiempo prudente en el que podías estar. Si me hubieses avisado, te hubiera esperado, pero lo siento mucho. Y lastimosamente has quedado mal ante el dueño también y no puedo hacer nada. Entonces quiero que se den cuenta que compasión verdaderamente es, como decía hace un momento en el perdón, no es decir sí a todo, no es decir, sí, estoy en compasión y ahora voy y me esfuerzo y hago y lucho y doy todo. Todas estas virtudes también parten de cuánto contigo tienes paz, perdón, compasión. La siguiente semana vamos a hablar de las otras dos. ¿Cuánto contigo puedes estar en ese entendimiento y en esa compasión? Para mí no era nada compasivo correr otra vez, volver a mostrarle cuánto esta persona me hubiese dejado plantada. Una cosa común y corriente de la vida. Perciban ustedes, perciban cuántas veces, a veces quieren decir, por ahí tienen mi ejemplo, quieren decir, no, lo siento mucho, tu hora pasó, yo fui totalmente responsable en estar en mi hora, en hacer las cosas correspondientes. Si tú no llegaste, no puedo hacer nada.
Pero ¿cuántas veces por agradar a los demás o por hacer cosas que realmente no queremos, aceptamos? ¿Eso es ser compasivo con nosotros? Percibamos. Quiero que vayan sintiendo, llenándose de esta conciencia, de la compasión, de esa parte de ¿qué? Estamos en un camino de, hemos llamado a un proceso automaestría. Y aquí sabemos que siempre nos dicen libertad absoluta, libertad para que hagas, para que percibas, para que decidas. Y es la parte más compasiva, más buena, más generosa también. Y alineada con lo que tú quieres. Y obviamente no se trata de ti, pero te incluye. Vas a pensar en los demás. Yo pensé en la persona esta porque dije, ¿cuál es mi responsabilidad? Llegar temprano a mi cita, hacer lo que tengo que hacer. Pero yo no puedo. Y esa es una de las cosas, y les comento, ¿no? Es una de las cosas que más aprendo en toda esta época. Porque a veces, muchas veces en mi vida, yo tenía que hacer cosas y cosas y cosas y cosas. Pero venía alguien y me decía, ¿puedes hacer estito más? ¿Puedes hacer este otrito más? Y yo decía siempre, sí puedo, sí puedo. Y me volvía pulpo. Esa es la idea, me volvía pulpo. Suena un tanto gracioso, pero es cierto. He sido pulpo muchos años de mi vida. Hoy, desde que he decidido decir no a lo que no corresponde, a lo que debo decir que no, pero en ese entendimiento, desde entrar desde la paz, desde el perdón, desde la compasión. Súper, Susana. Sí, yo sé que muchos se van a sentir súper identificados porque, pero igual si digamos este asunto como tal no lo perciben, percíbanlos en su vida, percíbalos en cuanto a veces no pensamos, no estamos en esa acción. Además, eh, estamos hablando de que compasión es entender que hay sufrimiento, hay origen, hay camino, pero entonces ¿en qué entra esto de la compasión? ¿Cómo puedo yo mirar cuando sé que hay un sufrimiento, alguna cosa que existe? Y luego digo, ok, me está pasando esto. Cualquier cosa que nos suceda en la vida, así sea que venga un minibús, aquí hay muchos minibuses y la ciudad de La Paz es una ciudad muy caótica. Entonces viene un minibús y de pronto estás manejando y se mete por delante. Y es un milagro que tú no le hayas chocado, porque si le chocaste encima, puedes tener conflictos serios tú también. Entonces, ¿cuántas veces esas cosas pequeñas nos causan sufrimiento, nos producen sufrimiento? No serán sufrimientos profundos, obviamente los profundos, de cualquier manera, sabemos cómo es el procedimiento, de irlos entendiendo, de hacer la integración, etcétera, etcétera. Y ustedes saben que este proceso en la integración emocional son los puntos de chequeo. Y es que cuando entiendes que los puntos de chequeo son el camino santo, y luego también tiene otras connotaciones que poco a poco, cuando yo veía eso decía, miércoles, wow, es que es increíble, porque dense cuenta, si yo estoy sufriendo y estoy haciendo mi integración, ¿qué estoy buscando? El origen de ese sufrimiento, ¿cierto? Cuando encuentro, cuando veo, cuando digo, wow, ese sufrimiento tiene un origen y lo estoy viendo. Y entonces encuentro ese camino. ¿Y cuál va a ser ese camino? Obviamente la integración, pero voy a entrar en este camino Risinaya. Porque si yo empiezo a ponerme en un estado de virtud, así venga el minibús que venga, y yo les digo realmente por experiencia, porque a muchos estábamos hablando al principio de todas las cosas que están cargando. Yo también al principio era un poquito loquita, cargaba,
Y yo no tenía mucho tiempo y salía con mis hijos en un día caótico a dejarlos y cargaba mi mantra de la paz mientras iba a dejarlos. Y les estoy contando que Bolivia y La Paz es un lugar caótico. Entonces en ese mi Om Shanti Shanti Shanti, Om Shanti Shanti Shanti, al principio era Om Shanti Shanti Shanti, Om Shanti Shanti Shanti. Y respiraba y respiraba. Poco a poco, obviamente, como sabemos, todas estas cosas van sacando la guerra que tú tienes dentro, las cosas que tú tienes dentro. Poco a poco empecé a entrar en paz en mí. Empecé yo no me daba cuenta cuán beneficioso estaba haciendo en mi vida cargar y hacer todos esos procesos. Hoy tengo una ciudad caótica, todavía, yo no he cambiado mi ciudad caótica, pero ¿qué pasa? Yo salgo y manejo en paz. Alguna vez que entra alguna persona a mi auto y me dice, pero bocinale, se han metido. Y yo le digo, ¿qué gano? ¿Qué gano? ¿Qué gano insultándolo al chofer del minibús? Minibuses son los buses que llevan yo les hablo como si supieran todos, cada uno tiene su nombre, ¿no? Algunos, bueno, diferentes nombres en cada espacio, pero el minibús es ese bus que lleva transporte público, ¿no? Que son muy caóticos para manejar. Entonces digo yo, ¿qué hago reaccionando? Y es lo mismo, ¿no? Cuando entiendo, entonces puedo entrar en compasión. ¿Y cómo entro en compasión entonces? Si estoy en paz, si estoy en perdón, si estoy en paz, voy a decir, ok, acepto que mi ciudad, que la gente es a veces así, que eso, que el otro, no puedo hacer nada. ¿Voy a poder cambiar? No. Entiendo, el siguiente paso, que realmente hay cosas que la gente no ha logrado entender y que no todos tienen las herramientas que yo tengo. En este caso les digo, ¿no? Y entro en compasión. Y entonces miro a la persona y digo, ¿qué? Quizás tiene un día terrible, quizás le ha pasado esto, el otro. Ahora, lo que no quiere decir que yo deje que se vulneren tampoco los derechos, las cosas que yo tengo que hacer. Como por ejemplo, este ejemplo que les ponía en la vida cotidiana. Entonces, compasión es dar ese amor del cual nos estamos llenando todo el tiempo, ¿no? Nos estamos llenando y soy un poco cargosa en decirles porque acepto, porque perdono y porque siento, porque es un camino, ¿no? Entonces me lleno de ese amor, pero no es un amor muy suave, es un amor que tiene su fuerza, porque karuna significa, como les decía, sentir la experiencia que estamos viviendo. Porque la K, no sé todas las palabras, les voy a ser honesta totalmente, pero sé que la K significa causar. Cuando dimos karuna, está provocando algo en esa circunstancia. No es, por eso les decía, no es esa lástima que tiene, que solamente se queda ahí. No, es esa experiencia de ver eso que estamos viviendo en esa experiencia, el causar algo desde nuestro amor, desde nuestro entendimiento, desde nuestra paz. ¿Y qué elegimos causar? ¿Qué experiencias vamos a vivir desde ese camino? Entonces, karuna, siente la experiencia que estás viviendo. Pero no solamente, te repito, en nuestro camino espiritual. Hoy he querido un poco plasmarles esta circunstancia en la cual nos veamos desde un punto de vista un poco más desde nuestro humano, desde nuestro cotidiano. Porque todos los procesos que estamos haciendo eh, nos llevan a vivir a Dios en nosotros, nos llevan a vivir a todas esas experiencias maravillosas y bellas. Pero a veces tenemos mucha separación de las circunstancias. Entonces es súper importante que empezamos a entender por qué hay sufrimiento y estudiar el sufrimiento.
que es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Estudiar y no querernos quitar el problema como si fuera algo que nos... A ver, cuando sucede algún conflicto, cualquiera que sea, lo primero que queremos hacer es, no, 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 duele mucho, ya no quiero, no quiero. Mejor integro y ya no, me duele mucho. Te va a doler un rato. Y si lo único que quieres es retirarlo de ti como sea, no existe un entendimiento, no existe una profundización en aquello. En esa compasión en la que voy a estar yo, estando presente. Y todo parte también de cosas muy simples, muy básicas, como hemos iniciado, el estar consciente de mí, siempre presente y observando cada cosa. Voy a poder verme en eso, verme en las experiencias y empezar a hacer una pausa. ¿Cuántas veces somos tan reactivos? Y decía al principio, también de dónde deriva todo esto. ¿Se han dado cuenta cuántos juicios tenemos por las cosas? ¿Cuánto enjuiciamos una experiencia que debe ser de esta forma y de esta forma? O las personas deben decir las cosas como tú quieres, cuando tú quieres. ¿O cuántos juicios vienen si soy mala si hago esto, soy buena si hago esto? Sabemos que digamos eso nos limita, pero de verdad lo logramos experimentar. ¿Cuántas veces cuando leemos algo de alguien y no nos agrada, estamos explotando y estamos reaccionando? Pero es que, ¿qué se cree para decir eso? ¿Qué se cree para comentar aquello? ¿Creen que eso es estar en estas virtudes? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Estar en virtud es estar en la observación de aceptar, de perdonar y de estar en compasión. Y luego veremos las dos últimas que son gratitud y mente atenta. Pero experimentando si realmente estoy reaccionando ante eso o estoy reaccionando ante un juicio que tengo. Porque si alguna cosa no me gusta, obviamente ya está, pero ¿qué se cree? ¿Por qué va a comentar esto? ¿Por qué va a realizar esto? ¿Por qué va a hacerlo de esta forma? ¿Quiénes somos para estar en ese juicio? Para estar en ese permanente lupa hacia las cosas que dicen los otros, hacia una lupa constante de lo que los otros se equivocan. Y a veces no solamente de los otros, a veces hemos mejorado mucho con el tema de los otros, de verlos a los otros y tratamos, pero lo hacemos con nosotros mismos. Esa lupa. ¿Estás haciendo tus procesos? ¿Estás cargando? ¿Estás avanzando? ¿Estás haciendo? Y quiero hablarles un poco de ese tema porque al principio empezamos a conversar de aquello y me decían, yo estoy cargando esto, yo estoy haciendo esto. Y súper. Aquí hemos hablado de la libertad, del hacer todo lo que ustedes quieren hacer. Pero les voy a preguntar algo. ¿Cuán compasivos están siendo con ustedes? Y hemos entrado en todos estos procesos y damos las cosas con mucho amor. La maestra Agni y los maestros también que dirigen el pilar de teoría a mí me encanta porque realmente dan mucho amor en el grupo, mucha contención. Cada una de las personas que están aquí presentes pueden percibir que aquí se cargan cosas fregadas, pero que también a la vez hay un acompañamiento conjunto. Sin embargo, yo percibo que también tenemos que sentirnos. Yo también, y creo que todos hemos pasado ese momento de vemos una cosa y decimos, yo quiero. Vemos otra, yo quiero. Vemos la otra, yo quiero. Y entonces el día se convierte, que no tiene 24 horas, tiene 48 o lo que sea. Estiramos días, estiramos noches, estiramos cosas. Y les pregunto, ¿disfrutan el proceso? ¿Disfrutan el proceso? ¿Disfrutan el verse? ¿Están entendiendo? Cada uno tiene un caminar.
Cada uno tiene una velocidad. Esto no es una competencia. Puedo hacerlo si yo quiero, pero ¿cuál es la compasión ahí? Em, yo también he caído en eso. Previamente, en un tiempo, estaba llevando una como maestría de meditación, estaba llevando una especialidad en parejas, una especialidad en depresión, y cargaba esto y cargaba el otro. Un día me levanté y percibí que no estaba sintiendo nada, no sentía nada. Y le dije a una de las maestras, le dije, no siento, no puedo entrar, no puedo entrar profundamente, no puedo. Y es lógico, mi nivel de saturación había subido bastante, porque amo con la vida este proceso. Verdaderamente se ha vuelto parte de mí. No existe un solo día que yo no vea cada una de estas cosas o lo que me ponga a cargar. Sin embargo, después de eso y ser muy compasiva conmigo, he decidido que nunca más voy a tomar tantas cosas a la vez, porque quiero entender lo que estoy haciendo, percibir en mis emociones lo que estoy haciendo, sentirlas, vivirlas en mi cuerpo, bajarlas. No se trata, y quiero que entiendan eso en esta vez en la que ha habido, quizás algunos hayan leído unos posts que hayan habido por ahí, y genial, cada uno es libre de decir y de pensar lo que quieran. Aquí se les ha dicho, son libres de entrar, de hacer, de no hacer. Todo lo que se da con amor, con cariño, con todo ese respeto que se merece cada uno de ustedes. Y nosotros también. Nosotros somos responsables de qué hacemos, de cuán compasivos somos con nosotros mismos, con nuestros procesos, con nuestros entendimientos. No quiero ir a la locura, quiero vivir. Si en mi proceso tengo todo el tiempo de hacerlo y no me afecta, no me satura, bienvenido sea, pero que nos sirva la experiencia para ir. No es una competencia en una carrera. Y obviamente también está la responsabilidad de verme todo el tiempo, de decidir encontrarme y comprenderme. Entonces, si me entiendo y me comprendo, como les decía hace un momento, yo no sabía decir no. Hoy sí, me cuesta, porque a veces digo no y después pregunto, ay, ¿será que era que te diga que sí? ¿Será que estás bien con mi respuesta? Y después tomo una respiración y digo, ¿qué quieres tú? Porque esta decisión que estás tomando no le está afectando al otro, no le estás lastimando. Ahora, obviamente, cuando intervienen cuando tenemos que tomar unas decisiones en las cuales varias personas están afectadas, ¿qué tendríamos que ver? ¿Se dan cuenta que a veces hay situaciones en las que tenemos que decidir ciertas cosas e inevitablemente van a haber afectados? Eso es cierto. Pero a ver, me centro en mí, empiezo a mirar y digo, a ver, ¿qué me afectaría menos? ¿Qué me afectaría más? Y luego empiezo a ver el entorno. ¿Qué sería lo más compasivo para hacer? En que la menor parte de afectados se vea sufriendo. Esa sería una situación sumamente compasiva, pero partiendo de, a ver, ¿qué quiero? ¿Qué soy? Y entonces podré experimentar la compasión. Y en cada una de nuestras actividades, de nuestras cosas, de nuestra vida, seamos este camino, viendo qué quiero experimentar, cómo experimento, y viendo como un observador, ha sucedido esto. Respiro, si me afecta y entro en drama,
entré en drama. Unas veces voy a tardar más en volver a mí porque es algo que me cuesta más y otras veces tardaré menos. Sin embargo, si me pongo en ese observador de, esto duele, pero paso a paso me voy en esta observación y en ese checklist. A ver, ¿cómo voy a actuar en esta circunstancia? ¿Cómo puedo ser mejor cada día? ¿Cómo puedo dar mejor de mí cada día? Para que yo y los demás experimentemos algo más lindo. Para mí esa es la compasión. Hemos pasado un poco la hora de lo que siempre hacemos, precisamente porque Risinaya es un camino intenso y como no queremos un poco acortar la rutina que tenemos, vamos a hacer una pequeña observación en todo lo que hemos hablado, así súper chiquitita. Tomen conciencia de sí mismos, conscientes de que están conscientes y tomen cualquier cosa que les haya molestado. Cualquier cosa en la que hayan visto un sufrimiento que duele y apenas lo detonas, duele. Así sea una cosa que sea de lo cotidiano. No separen un problema grande que tengan que integrar. Lo van a hacer. Tal vez una simple confusión, incluso que una mirada, una palabra, cualquier cosa que haya detonado en ti un dolor. Porque ante una reacción hay un dolor. Fíjense, una reacción hay un dolor, porque si no, no reaccionas. Estás en paz. Y en ese dolor que están percibiendo, una respiración. Y no vamos a pasar por todas las máscaras porque cada uno sabe. Luego ya integran, porque pueden estar todas las máscaras. Simplemente vamos a percibir el caminito al que estamos guiando. ¿Puedo estar en aceptación en esto? ¿Puedo aceptar que esto es lo que sucede? ¿Puedo? No puedo. Y si no puedo, me esfuerzo un poco. Me esfuerzo a estar en virtud. Shanti. Tomo ese esfuerzo de vivir en virtud y acepto que no puedo hacer nada. Miro esa situación que me ha sucedido, cualquiera que sea, y le pongo Shanti. Me rindo ante las cosas están así ahora. No quiere decir que no las vaya a solucionar, pero sí quiere decir que en esa paz que siento ya no hay lucha. Ya no hay lucha. Shanti. Ya no hay lucha. Dejo de luchar porque no me queda nada más que hacer. Solo ser el observador y acepto que me duele. Ok, lo voy a integrar, lo voy a ver. Respirando profundamente y percibiendo en el tercer ojo esa energía que se va moviendo en esa paz que nos ha enseñado. Respiro. Muy bien. Y sigo con ese asunto ahí. Y una vez que he aceptado que es así, ahora entro en entendimiento. Entiendo. La persona involucrada, yo misma, o lo que haya sucedido, no supo hacerlo de otra forma. Hizo lo que podía. Nunca actuamos por querer dañar, sino porque hacemos lo que sabemos hacer. Entonces entiendo. Chakra garganta, entendimiento, perdón, anuya. Shanti, anuya. Shanti, anuya.
Fíjense que es un recorrido. Ay, me he calmado porque siento paz, Shanti. Y puedo entender que esa circunstancia no ha sido por perjudicarme, por molestarme, sino porque la persona, la circunstancia, lo que sea, ha sucedido. Y si eras tú, era otra persona, no sabía de hacerlo de otra manera. Y si dañó, dañaste o lo que sea, fue porque viene dolor. Wow, eso duele. Cuando daño o me dañan, es porque hay dolor. Y si yo entiendo eso, me libero. Porque ahora he dejado de luchar, puedo entender y visualizo esa energía en mi garganta soltando. Anuncia, Santi, anuncia. Y entro en mi corazón, visualizando una luz blanca que se expande, se expande. Entonces miro a mí mismo y a todos con compasión, con ese amor que expande, con esa compasión que cuando tiene que decir no, lo dice, cuando tiene que decir sí, lo dice, cuando tiene que hacer valer un derecho, lo hace valer, pero no desde la lucha, no desde la confrontación, no desde el conflicto, sino desde el hablar, desde esa paz, desde ese perdón, desde esa compasión, porque puedo ser compasión, porque si miro que solo existe compasión, que soy compasión, voy a poder ser virtud, porque la virtud está ahí, es un estado de ser y percibanlo, sientan, está ahí, expandan esta experiencia. Shanti, Anuya, Karuna, en su cuerpo, en su vida cotidiana, en sus acciones, en sus decisiones. Shanti, Anuya, Karuna, en la vida, en su espiritualidad, uniendo todo. Shanti, Anuya, Karuna. Consciente, presente. Shanti, Anuya, Karuna. Karuna, experimentando la compasión desde el entendimiento, desde la aceptación, desde el saber y mirar la experiencia como una experiencia. No hay juicio, solo es una experiencia. Y perciban un poquito más allá, perciban un poquito más allá. Si no hubiera esa experiencia de dolor, ¿cómo aprendo? ¿Cómo puedo aprender algo si no lo experimento? Cuando dejo el juicio, simplemente veo que cuando hay dolor, puedo ver su origen y puedo saber y entender, me libero. Pero sin esa experiencia, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo aprendemos? Expandan, todo es una experiencia y decido, si lo quieren lógicamente, vivir en virtud. Decido vivir en Shanti, Anuya, Karuna. Respiren, presentes en esa energía, en eso que se ha sentido ahora de este maravilloso camino, decidiendo qué es lo mejor para mí y para mi entorno, para los demás, en una libertad, en una decisión, siendo el observador. Vamos respirando, regresando acá, algo súper cortito para no extendernos mucho. Una respiración vocal. Una más. Espero que les haya gustado el poder verlo desde donde lo siento, desde lo vivo,
Dharma nos dice, excelente clase, chicas, súper hermosa. Gracias por la experiencia. Muchas gracias, Dharma. Muchas gracias a todos por estar presentes, por ser parte de este proceso. Si quieren comentar algo, preguntarnos algo, pueden abrir el micro. Muchas gracias a todos.